De niño, solía escuchar historias sobre gigantes del bosque que habitaban en las profundidades del estado de Washington. A mi padre le gustaba asustarme con historias sobre cómo vagaban entre los árboles en las noches de invierno, dejando enormes huellas en la nieve. Pensaba que eran solo leyendas, una forma de entretener a los niños. Pero ahora, todo ha cambiado. Escribo esta historia porque una vez me enfrenté personalmente a algo que no encaja en la idea habitual que se tiene de la naturaleza salvaje. Mi amigo, llamémosle Jake, y yo decidimos pasar las vacaciones de invierno en una cabaña aislada en los bosques de Washington. A los dos nos encanta la tranquilidad de los senderos nevados, el aire fresco y, sobre todo, la ausencia de multitudes. La cabaña era de la familia de Jake, y él me aseguró que era el lugar ideal para descansar del ajetreo de la ciudad. A su alrededor solo había un bosque frondoso, y el vecino más cercano estaba a varios kilómetros. En invierno, la carretera que llevaba hasta allí solía quedar bloqueada por la nieve, así que fuimos en un todoterreno, provistos de provisiones y mantas gruesas. Cuando llegamos, ya había anochecido. La cabaña estaba rodeada de altos abetos y pinos que proyectaban sombras caprichosas sobre la nieve a la luz de la luna. Por fuera, parecía acogedora. Una pequeña fachada de madera, un porche estrecho y un cobertizo para leña a un lado. Por dentro era aún mejor. Una estufa caliente, paredes viejas pero sólidas, silencio y tranquilidad. Jake y yo cenamos una sencilla sopa de lata. Charlamos sobre los planes para el día siguiente y nos fuimos a dormir. Sentí que allí se podía descansar de verdad. En mitad de la noche me despertó un estruendo, como si algo pesado hubiera golpeado la pared de la cabaña. Al principio pensé que podría ser la nieve que se había desprendido del tejado, pero, literalmente un segundo después, el ruido se repitió, y esta vez más fuerte. Las paredes temblaron y por las ventanas llegó algo entre un rugido y un silbido. Me senté en la cama, tratando de entender si era un sueño. En la habitación contigua se oyeron los pasos de Jake, que irrumpió en la mía con una linterna en las manos, pálido como un lienzo. Nos miramos, oímos otro golpe y luego un chirrido, como si unas garras enormes arañaran la pared de madera. Por mi cabeza pasaron pensamientos fragmentados sobre osos, pero eran sonidos demasiado fuertes y graves, incluso para un grizzly grande. Susurramos, tratando de decidir si valía la pena asomarse a la calle. Los cristales de las ventanas estaban cubiertos por una ligera escarcha y, por desgracia, era difícil ver lo que ocurría afuera. Entonces, apagué la luz de la habitación, entreabrí la cortina e intenté ver algo. La luz de la luna iluminaba parcialmente el patio y, al principio, solo distinguí una figura que parecía una sombra enorme junto a la pared. En ese momento se movió y oí un golpe fuerte. La criatura se estrelló contra la pared, como si quisiera derribarla. No pude soportarlo y me aparté de la ventana. Todo se revolvió dentro de mí por el miedo. Jake se agachó junto a la cama y dijo en voz baja que había un rifle en la casa, viejo pero en buen estado. Sin embargo, nuestras posibilidades contra una criatura tan poderosa eran probablemente escasas si decidía entrar. Se oyó un rugido en el exterior, como si algo furioso estuviera sacudiendo la puerta. Las tablas crujían y chirriaban. Me preparé mentalmente para que derribaran la entrada en cualquier momento. Además, percibí un olor extraño, una mezcla de pelo mojado y aroma almizclado que se colaba por las rendijas de las paredes. Decidimos escondernos. No había prácticamente cobertura móvil en la zona, y hacer ruido para pedir ayuda también parecía inútil. La vivienda más cercana estaba demasiado lejos y ¿quién iba a oír esos gritos en mitad de la noche? Nos quedamos allí casi una hora, escuchando cómo esa criatura daba vueltas alrededor de la casa, golpeando las paredes de vez en cuando y arañando las ventanas, como si intentara encontrar un punto débil. Lo más espantoso era oír cómo rugía de vez en cuando, con un sonido grave y ronco, con ecos que recordaban a un murmullo humano, pero al mismo tiempo claramente animal. Lo peor era la impotencia absoluta.
Ninguna táctica de caza silenciosa, ni ningún arma parecían servir de nada si decidía entrar. Jake y yo intentábamos mantener la calma, pero por dentro sentíamos pánico. En una de las pausas, me arriesgué a mirar por la ventana de nuevo y vi una figura enorme. Medía unos 3 metros de altura y estaba cubierta de un pelaje espeso y oscuro. El breve haz de luz de la linterna reveló el contorno de unas manos enormes, largas y desproporcionadamente grandes, y un pecho macizo. La criatura estaba de pie junto a la puerta, apoyando las patas en la pared. Noté que su saliva caliente o agua caía sobre la nieve. Era difícil de decir, pero algo goteaba. De repente se giró y me pareció ver el destello de unos ojos. Un sudor frío me recorrió el cuerpo y retrocedí tan rápido que casi caigo al suelo. El corazón me latía con fuerza en el pecho, mientras Jake susurraba: «Silencio, silencio». Sabíamos que teníamos que esperar al amanecer. Muchos animales, especialmente los grandes, pierden su actividad al amanecer o se esconden de la luz. Esperábamos que esa regla se cumpliera allí, fuera lo que hubiéramos visto. Después de esperar casi hasta los primeros rayos del sol, de repente oímos que todo se había quedado en silencio. No nos atrevimos a salir de inmediato, pero por las sombras temblorosas, comprendimos que la mañana ya había tomado sus derechos. Cuando reunimos el valor, cogimos el rifle, nos armamos con cuchillos de cocina para apoyo moral y asomamos con cuidado fuera de la cabaña. Todo estaba tranquilo y vacío. La escarcha fresca de la mañana brillaba en los montículos de nieve. Lo primero que hicimos fue rodear las paredes. Allí encontramos unas huellas enormes y alargadas, como de 5 o 6 dedos con garras, que habían arañado con fuerza los troncos. El marco de la puerta estaba destrozado, la pintura se había desprendido y la puerta estaba llena de abolladuras y arañazos. Pero lo más espeluznante lo vimos en el patio, huellas de pies descalzos 3 veces más grandes que las nuestras. Se dirigían hacia el borde del bosque, donde la nieve estaba mezclada con ramas rotas. Parecía que la criatura había corrido o se había alejado dando grandes saltos, porque la distancia entre las huellas llegaba en algunos lugares a casi 1 metro. Me agaché y pasé la mano por una de las huellas. Eran tan profundas que mi palma se hundía en ellas. Esto confirmaba lo enorme que era el ser. Decidimos marcharnos inmediatamente, sin esperar más aventuras. Dejamos parte de nuestras cosas, cargamos en el coche solo lo imprescindible y salimos disparados por la carretera nevada. Donde estaba bloqueada, conseguimos pasar, arriesgándonos a quedarnos atascados. Ni Jake ni yo queríamos esperar a que llegara la noche para ver si esa criatura volvía. Desde entonces, solo nos quedan los recuerdos y unas cuantas fotos de las huellas que tomamos apresuradamente. Algunos conocidos decían que podía tratarse de una leyenda local sobre el Sasquatch. Otros bromeaban diciendo que nos habíamos topado con un oso bípedo, pero nosotros sabemos lo que vimos. Esa criatura claramente intentaba llegar hasta nosotros y no tengo ni idea de qué le impidió asaltar la casa. Quizás la fortaleza de las paredes, quizás la llegada del nuevo día. Una cosa está clara, era increíblemente fuerte y no tenía ninguna intención de presentarse de forma pacífica. Nunca hubiera pensado que se encontraría en una situación así, pero ahora entiende, porque en esos lugares abundan las leyendas sobre misteriosas criaturas peludas. Es una pena que, al escuchar la siguiente historia, ya no pueda restarle importancia con una sonrisa. Sé que hay algo que realmente se esconde en las profundidades del estado de Washington, y es mejor no encontrarse con ello cara a cara. Todavía no puedo creer que haya sucedido de verdad. Me llamo Tom, vivo en Oregón y soy un apasionado del senderismo por la naturaleza salvaje desde hace muchos años. A principios de verano decidí emprender un viaje en solitario por el Bosque Nacional de Mount Hood para estar a solas con las montañas y los bosques y tomarme unas pequeñas vacaciones lejos del ajetreo de la ciudad. Suelo pasear por esos lugares. Conozco los senderos por donde no suelen ir los turistas. Prefiero la tranquilidad y las escasas huellas de animales en los claros. Sin embargo,
Aquella vez viví una auténtica pesadilla. Salí de casa a primera hora del día y llegué a uno de los aparcamientos alejados de la carretera forestal. Dejé el coche, me eché al hombro la mochila con la tienda de campaña, provisiones y agua, y pensé en pasar la noche en el bosque, junto a un pequeño arroyo. El tiempo era maravilloso, el cielo estaba despejado y el aire era fresco. El día transcurrió tranquilamente. Caminé por el sendero, crucé un par de arroyos por unos puentes de madera endebles y me detuve para comer algo. No noté nada sospechoso, solo vi de vez en cuando huellas viejas de oso en el suelo húmedo. Pero eso no me asustó. Estaba acostumbrado a guardar la comida en recipientes herméticos y sabía tomar precauciones. Al atardecer llegué al lugar donde solía parar, un pequeño claro rodeado de altos pinos, con un manantial de agua limpia cerca. Despejé un lugar para la tienda y recogí algunas ramas secas para la hoguera. El sol se ponía y el bosque se tiñó de tonos anaranjados. Sentado junto a la hoguera que ardía lentamente, me sentía en paz, como si estuviera en mi elemento. Cuando la noche cayó por completo, me metí en la tienda y me acosté en el saco de dormir. Tardé mucho en conciliar el sueño, escuchando los sonidos habituales, el susurro del viento, el crujir de las ramas bajo las patas de pequeños animales. Todo parecía normal hasta que, pasada la medianoche, oí como si fueran pasos pesados cerca. Al principio pensé que era un oso o un alce, pero luego me di cuenta de que los movimientos eran demasiado rítmicos, más parecidos a pasos de 2 pies. Golpe, pausa, golpe. Como si un hombre grande estuviera merodeando por allí. Se me heló el corazón. Levanté silenciosamente la cremallera de la tienda, tratando de no hacer ruido, y miré fuera con una linterna en la mano. A la luz de la luna, a través de los árboles, no vi nada. Pero noté que los pasos se habían detenido. El silencio me asustó aún más. Cerré la tienda, me acosté y decidí que solo había sido mi imaginación. Pero no podía dormir. Estaba demasiado tenso por la sensación de que no estaba solo. A los 20 minutos oí detrás de mí un fuerte crujido de ramas, como si alguien hubiera pisado. En ese mismo instante, se oyó un gruñido sordo que se convirtió en un rugido fuerte y espeluznante. Mi tienda se estremeció. Me levanté de un salto, salí corriendo y alumbré con la linterna el lugar de donde provenía el ruido. Me quedé literalmente petrificado por el horror. Ante mí, a unos 7 metros, se alzaba una enorme figura cubierta de espesa lana oscura. Medía claramente más de 2 metros, quizá más cerca de 2 metros y medio, con un pecho enorme y brazos poderosos. Pero lo que más me asustaba era que la criatura estaba de pie sobre 2 patas. Cuando mi haz de luz le dio en la cara, vi unos ojos que brillaban intensamente y soltó un nuevo rugido, mucho más fuerte que el anterior. Comprendí que probablemente se trataba del Bigfoot o hombre de las nieves del que tanto se habla. No tuve tiempo de reaccionar cuando dio un paso hacia mí. Instintivamente agarré la mochila y el teléfono, salté a un lado y eché a correr por el sendero, alejándome del campamento. En mi prisa, ni siquiera tuve tiempo de coger la tienda ni nada más. El viento me azotaba la cara, los árboles pasaban volando, la linterna temblaba en mi mano, iluminando solo un par de metros del camino. Y detrás de mí oía pasos pesados y el crujir de las ramas rotas. Tenía la sensación de que esa enorme criatura estaba derribando literalmente todo a su paso. A veces, emitía un rugido que me hacía encoger por dentro. Me adentraba cada vez más en el bosque, tratando de recordar el camino hacia el coche. Dios no permita que me desorientara. Por la noche, a la luz de la linterna, no era fácil orientarse, pero recordaba más o menos la dirección. Lo principal era no parar, porque sabía que si me alcanzaba sería el fin. Miré atrás varias veces y oí que la criatura seguía persiguiéndome. Parecía incluso que lanzaba piedras en mi dirección. Una pasó silbando a mi lado y golpeó un árbol, lo que me hizo tropezar del susto. Corrí, probablemente 1 kilómetro o 2, sintiendo cómo me ardían los pulmones y se me doblaban las piernas. Pero el ruido seguía sonando detrás de mí, aunque parecía que la distancia había aumentado un poco. Quizás la criatura no tenía tanta resistencia,
o no estaba acostumbrada a correr largas distancias. Al final, al ver una pequeña bifurcación, me di cuenta de que aún le quedaban unos 300 metros hasta el coche. Con las últimas fuerzas que le quedaban, echó a correr. Saltó por encima de un tronco caído. Casi se cae, pero se mantuvo en pie. Su respiración sonaba como un rugido. Por fin, en el haz de luz de la linterna, vio el capó de su coche aparcado en un aparcamiento vacío. Me metí en el coche, busqué las llaves con manos temblorosas y con prisas golpeé el volante con la rodilla. El corazón me latía a 1000 por hora. Arranqué y los faros atravesaron la oscuridad. En ese momento vi por un instante su silueta en el espejo retrovisor, en el borde del bosque, en un punto de luz. Estaba allí, respirando con dificultad, o eso me pareció, con la cabeza gacha. Luego, se giró bruscamente y desapareció en la oscuridad del bosque. Pisé el acelerador y me alejé de allí sin detenerme. Solo al amanecer pude recomponer mis pensamientos. Me puse en contacto con los guardabosques, les expliqué lo que había pasado y mencioné brevemente que mi tienda había sido arrastrada por un ser desconocido. Por supuesto, todos pensaron que estaba estresado, que podría haber sido un oso. Pero mencioné el crecimiento vertical y la habilidad para lanzar piedras. Me miraron con escepticismo. Me llevaron al lugar donde estaba mi campamento, pero allí ya estaba todo revuelto. Ni tiendas de campaña ni cosas. Solo restos, huellas de una pata peluda y profunda, si se le puede llamar así. Me encogí de hombros y dije que no sabía quién había sido. Mis compañeros se limitaron a mirar en silencio, sin saber qué pensar. Al final, en el informe indicaron que se trataba del ataque de un animal grande, posiblemente un oso. Pero yo sé lo que vi. No era un oso. Ahora, mientras escribo esto, todavía siento miedo. Recuerdo cómo esa criatura peluda me miraba con ojos llenos de... Es difícil decir si era malicia o curiosidad. Era evidente que no quería simplemente huir. Quizás estaba defendiendo su territorio. Lo único que me salvó fue poder correr rápidamente por un sendero conocido, y parece que él no tuvo la paciencia suficiente para alcanzarme. Desde entonces, no he vuelto a esa zona por la noche. Durante el día aún puedo, pero evito pasar allí la noche. No sé qué es. Un pie grande, un hombre de las nieves o algún otro simio desconocido. Pero si decide ir a Mount Hood, especialmente por senderos poco conocidos, tenga cuidado. Nunca se sabe lo que puede esperar detrás de los árboles cuando se pone el sol y se queda solo con el bosque nocturno. Espero que mi historia sirva de advertencia. Probablemente, algunos pensarán que me lo he inventado todo, pero aquellos que hayan visto algo similar me entenderán. En cualquier caso, cuídense y recuerden que el hombre no siempre es el depredador más importante en la naturaleza. Llegamos al Parque Nacional de Yosemite al amanecer, en un grupo de 6 personas. Yo, mi viejo amigo Leo, su novia Sandra, otra amiga, Grace, y 2 nuevos miembros de nuestro grupo, Marcus y Danny. Inicialmente habíamos planeado quedarnos en una zona más popular, pero Leo nos convenció para adentrarnos más en la parte salvaje del parque. Estaba convencido de que así conseguiríamos una escapada perfecta de la civilización. Sin turistas alrededor, sin ruidos molestos, solo las majestuosas rocas, los bosques de pinos y los ríos cristalinos de Yosemite. Al principio, la idea parecía tentadora, ya que era el final del verano y había pocas probabilidades de encontrarse con condiciones meteorológicas extremas. El camino nos llevó casi todo el día. Avanzábamos por un sendero apenas visible, perdiéndolo a veces entre la espesa maleza. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte, miré a mi alrededor. Ante nosotros se extendía un pequeño claro rodeado de altos pinos y raros cantos rodados oscuros al pie de la colina. Cerca de allí murmuraba tranquilamente un estrecho arroyo. El paisaje era fascinante. Lo consultamos y decidimos que allí mismo acamparíamos para pasar la noche. Intentando llegar antes del anochecer, nos pusimos a montar las tiendas y a encender una hoguera. Cuando se hizo de noche, nuestro campamento estaba listo.
y la cena ya humeaba en la olla. Durante la noche, como de costumbre, charlamos de cosas sin importancia e intercambiamos anécdotas. Un par de veces, Sandra, que tenía el oído más fino que nosotros, preguntó si no oíamos unos ruidos extraños en algún lugar lejano del bosque. Pero nadie percibió nada. Grace incluso bromeó diciendo que Sandra era demasiado imaginativa y que se le ocurrían tonterías. Durante el día, todos nos habíamos cansado bastante. A las 10 de la noche ya habíamos cenado y decidimos descansar para levantarnos temprano a la mañana siguiente e irnos de excursión a uno de los lagos remotos de las montañas. Por la noche, el rocío cubría abundantemente la hierba, lo que hacía que el aire oliera a fresco, y la hoguera crepitaba con los restos de leña que aún ardía. Me acosté el primero. En cuanto entré en la tienda y me metí en el saco de dormir, me invadió una agradable somnolencia tras un largo día de pie. Pensé en la ruta del día siguiente, seguro de que no habría ningún obstáculo. Durante un par de minutos escuché cómo alguien fuera bromeaba en voz baja junto a la hoguera que se apagaba. Luego, debí quedarme dormido, porque el tiempo pasó sin que me diera cuenta. Me desperté sobresaltado, con la sensación de que la tienda se movía. Las costuras de la tienda vibraban y se oía un rugido animal angustiante. Mi corazón dio un vuelco. Mi primera suposición instintiva fue que se trataba de un oso. En Yosemite hay osos negros, por supuesto, pero rara vez se comportan de forma tan agresiva como para atacar una tienda de campaña. Normalmente se les ahuyenta de antemano, manteniendo limpio el campamento y sin dejar comida. Pero ese sonido era demasiado grave y ronco, más parecido al rugido de un gran depredador que al gruñido ahogado de un oso. Salí de mi saco de dormir y abrí la cremallera de la tienda. Al instante sentí una fuerte ráfaga de viento y vi justo delante de mí un enorme cuerpo negro. La criatura se alzaba a medio metro del suelo, hurgando en unas bolsas de comida. A la tenue luz de las brasas de la hoguera, pude distinguir sus contornos. Era enorme, quizá 2 metros de altura, o incluso más. Parecía que se adivinaban largas garras en sus patas y con cada movimiento emitía un sonido similar a un siseo gutural que se convertía en un rugido. Cerca ya se oía el grito de Leo. ¡Salgan! ¡Rápido! Salí corriendo. Por el rabillo del ojo vi cómo la pared izquierda de mi tienda se derrumbaba literalmente. La criatura tiró con furia de la tela, como si fuera papel. Las estacas de plástico salieron volando. La lona se derrumbó y luego fue arrojada a un lado. El horror se apoderó de mí. Si realmente era un oso, era inusualmente grande y anormalmente feroz. ¿Y si no era un oso? Los demás salieron de sus tiendas casi al mismo tiempo. Grace se cayó al engancharse con la cremallera, pero se puso en pie de un salto y corrió hacia nosotros. Sandra iluminó por un instante a nuestro invitado indeseado con la luz de una linterna frontal. No puedo describir con detalle su aspecto. Cara de animal, pelaje espeso, pero las proporciones de su cuerpo parecían extrañas, como si las patas delanteras fueran más largas de lo normal, lo que le permitía desgarrar la tela con facilidad. En ese momento distinguí claramente sus ojos, amarillos, ferozmente brillantes, como profundamente hundidos bajo las cejas oscuras. Arrancó nuestras cosas de la tienda y las arrojó en todas direcciones. Una silla de campaña salió volando casi 5 metros y la mochila de Marcus cayó con estrépito sobre la hoguera, destrozando las brasas. ¡Corramos!, gritó Marcus, volviéndose hacia mí y Grace. Miramos a nuestro alrededor apresuradamente. Sandra y Leo ya estaban a unos pasos dentro del bosque, gritando que lo siguiéramos. Mientras tanto, la criatura se fijó en nosotros, mirando por encima de la tienda destrozada. El rugido fue tan fuerte que me tapó los oídos. Un segundo más y se habría abalanzado sobre nosotros, pasando por encima de la lona arrugada. No esperé a que volviera a rugir. Agarrándome a la mano de Grace, retrocedí sobre mis talones, casi tropezando con una piedra, y corrimos tras los demás. La oscuridad era casi total. Las linternas se habían quedado en las tiendas, excepto la linterna frontal de Sandra, que parpadeaba delante de nosotros. Oía un ruido sordo detrás de mí.
¿O era mi imaginación? Mis pies descalzos resbalaban sobre la hierba húmeda y mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. En un momento dado, percibí como algo enorme se abría paso entre los arbustos y las ramas detrás de nosotros. En un momento dado, me volví y distinguí una sombra enorme en la lejanía, aunque apenas pude ver la silueta. Solo oí el crujir de las ramas. Había muchos baches, hoyos y otros obstáculos a nuestro alrededor. Recorrimos el resto del camino prácticamente a tientas. Leo salió corriendo. «¡Por aquí! ¡Más rápido! Ayer vi una pequeña pendiente», gritaba. Elegimos la dirección a ciegas. La única referencia era la luz de la luna que se filtraba entre las copas de los árboles. El viento sacudía las copas de los pinos, ahogando nuestros pasos y, tal vez, impidiendo que la bestia nos rastreara. Pero yo temía que, solo con su olfato, la bestia nos encontraría fácilmente. Después de unos minutos, que parecieron una eternidad, llegamos a una pequeña hondonada donde el agua había erosionado la tierra. Algunos de ustedes comenzaron a bajar para esconderse detrás de las rocas naturales. Oí a Grace repetir entre jadeos: «¿Qué ha sido eso? No puede ser un oso, ¿verdad?». Nadie supo qué responder. Marcus sugirió que podría ser un grizzly mutante, aunque yo sabía que en Yosemite solo hay osos negros y no tan agresivos. Pero qué va. Ni siquiera un grizzly tiene esas proporciones. Y lo más importante, un oso se enfurece así sin oler comida. Quizás había olido la comida, pero lo teníamos todo en recipientes herméticos. «Hay que salir al sendero», sugirió Sandra, iluminando la roca con una linterna frontal. Nos miramos en la penumbra. Todos dejamos las mochilas, los sacos de dormir, la comida, literalmente todo. Me daba miedo pensar que la criatura pudiera venir tras nosotros en lugar de dedicarse a destrozar el campamento. Respirando con dificultad, Leo levantó una rama para armarse, aunque dudaba que fuera de mucha utilidad contra lo que habíamos visto. Parte del camino lo recorrimos casi a gatas para no hacer ruido, pero la adrenalina y el miedo nos hacían torpes. Las piernas nos temblaban. Noté que a Marcus le temblaban las manos y que Grace tenía la palma de la mano cortada porque se había enganchado en una piedra afilada mientras huía. Nadie se quejaba, solo se apresuraban hacia adelante, mirando a su alrededor al oír cada ruido. Por fin, a través de los árboles, se divisaba una zona un poco más abierta, quizá la salida a uno de los senderos secundarios. Yosemite es enorme, los senderos se cruzan, a veces desaparecen, pero Leo estaba seguro de que en algún lugar al noroeste había un camino de servicio que llevaba a la estación de guardabosques. La idea era seguir adelante hasta encontrar algún sendero visible. En momentos así, el cerebro anima desesperadamente. «Sigue adelante, no te detengas». Y obedecimos, porque no querían ni imaginar lo que pasaría si la bestia los alcanzaba. Las ramas nos azotaban la cara, los zapatos estaban empapados por el rocío y las salpicaduras de los pequeños arroyos. En medio del silencio total, a veces se oía un leve crujido que nos hacía quedarnos inmóviles, pero parecía que no nos perseguían, o si lo hacían, era a distancia. Mirando hacia atrás, solo distinguía vagamente la oscuridad del bosque. Sandra iluminaba de vez en cuando con la linterna, pero la abundancia de arbustos y matorrales impedía ver nada. Tenía la espeluznante sensación de que detrás de cada árbol podía esconderse una enorme sombra, lista para saltar en cualquier momento. Media hora más tarde, cuando ya estábamos completamente agotados, Leo señaló una franja apenas visible entre los árboles, algo parecido a un sendero. Respiramos aliviados al notar cómo el suelo compacto sustituía al mantillo del bosque bajo nuestros pies. En algún lugar lejano se oyó el ulular de un búho. Sonaba aterrador, pero familiar y natural, a diferencia del rugido furioso que habíamos oído en el campamento. Avanzamos por el sendero con la esperanza de que nos acercara a la civilización, a un camping oficial, o al menos a una estación de guardabosques, donde hubiera comunicación. Es difícil decir cuánto caminamos. La noche nos había privado de la noción del tiempo y los relojes se habían perdido en el tumulto. El mío seguía en mi mano,
pero era incapaz de mirarlo, constantemente mirando a mi alrededor con miedo. Cuando llegamos al lugar, que resultó ser una pequeña plataforma de piedra con un cartel que decía «Atención, peligro de derrumbe», ya estaba amaneciendo. El crepúsculo gris dio paso a una luz difusa y tenue. El cielo se iba aclarando poco a poco por el este. Estábamos allí con los ojos como platos, dándonos cuenta de que no teníamos casi nada, ni agua, ni comida, ni ropa de abrigo. Y aún teníamos que llegar de alguna manera al pueblo más cercano. Nuestra salvación llegó en forma de un coche patrulla de los Rangers, que pasaba por casualidad por la carretera de circunvalación. Evidentemente estaban revisando la zona tras las reparaciones estacionales. Los 6 imploramos, explicando que nos había atacado algún animal salvaje. No sabía cómo describirlo y solo repetía: enorme, feroz, cubrió el campamento en cuestión de segundos. El guardabosques frunció el ceño con escepticismo, pero comprendió que estábamos en estado de shock, con toda la ropa sucia, cortes, y alguien había perdido los zapatos. Sin embargo, nos escuchó y prometió revisar nuestro campamento. Nos llevó a la estación, donde nos dieron agua y primeros auxilios. Uno de los guardabosques, más experimentado, nos preguntó por las características del animal. Confusos, dijimos que se parecía a un oso, pero mucho más grande, y que sus movimientos no eran exactamente animales. Alguien añadió: quizás era un oso pardo que se había perdido desde el norte de California, pero oficialmente, hace mucho tiempo que no hay osos pardos en Yosemite. Más tarde nos dijeron que nuestro campamento había sido realmente destrozado. Las tiendas estaban destrozadas y las cosas esparcidas a unos 20 metros a la redonda. Los guardabosques no encontraron pelo ni rastros de garras, probablemente porque el animal no se había quedado allí o porque el pelo no se había enganchado en nada. Del equipo no quedó casi nada intacto. Por supuesto, todo esto se puede achacar a un oso agresivo que se comportó de forma extraña. Pero nos quedó la firme impresión de que nos habíamos topado con algo mucho más aterrador y antinatural. Este suceso todavía me persigue en pesadillas. Imágenes. La tienda de campaña destrozada. El brillo de unos ojos amarillos furiosos. Un rugido enloquecido y nosotros corriendo en la oscuridad, abandonando las mochilas, los sacos de dormir, las linternas. No hay ninguna lógica que lo explique. ¿Acaso un oso negro local puede alcanzar ese tamaño y comportarse de forma tan extraña? Sin embargo, a quien quiera que se lo cuento, unos se compadecen y otros se ríen, considerando que es una historia exagerada. Dicen, cualquier turista asustado dirá que el oso medía 3 metros, pero allí estábamos los 6. Desde entonces, a pesar de mi amor por la naturaleza salvaje, temo los rincones apartados de Yosemite. En mi memoria quedó una sensación opresiva de total impotencia, cuando ni siquiera sirve de nada gritar, porque nadie os oye en la noche, en el bosque profundo, lejos de los senderos habituales. Escapamos sin heridas graves, solo con algunos cortes y moretones, pero el miedo a que algo enorme nos persiguiera sigue vivo en mi subconsciente. Y cada vez que veo en las noticias que alguien se adentra en la espesura de Yosemite, me invade el recuerdo. En la oscuridad de esos bosques puede esconderse algo con lo que es mejor no encontrarse.